mientras están sentadas en un carro de noche por la carretera. ¿Están seguras de que quieren regresar de esta forma?, dijo el sistema 1416. Sí, David no volverá con nosotras. Él tiene a su familia. Ya le dejé todas mis propiedades. Es lo menos que puedo hacer por todo lo que le hicimos, dijo Lucía. Mamá, dejaremos a papá aquí, dijo Isabella preocupada. Hija, tenemos que regresar a nuestro mundo. Dijo Lucía con una cara triste. Hazlo, sistema. 3, 2, 1. ¡Bum! Una explosión sonó en la carretera. Un llanto se escuchaba en medio de aquella explosión. Una figura pequeña salió caminando de los escombros de aquella explosión. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mientras lloraba a moco tendido, No me dejes sola. para luego desplomarse en la carretera. De repente apareció una pantalla azul, con un mensaje que decía: Borrando los recuerdos. Exitoso. Implantando nuevos recuerdos. Exitoso. para luego desaparecer. 9 años después. En la noche de mi boda, mi esposa cruzó la línea con mi hermano. Esa misma noche firmé el acuerdo de divorcio y fingí mi muerte. Cuando ella regresó a casa, llena de culpa, descubrió que mis cosas ya no estaban en el closet. Me llamó una y otra vez, pero en lugar de escuchar mi voz, solo recibió una grabación. El número que usted marcó no existe, por favor verifíquelo. Al enterarse, rompió en llanto. Y cuando finalmente me encontró, yo ya estaba en brazos de alguien más. Teresa de Jesús y yo crecimos juntos. Éramos novios, amigos de la infancia y vecinos. Cuando mi madre murió, lloré con el corazón destrozado, pensando que ya no había nadie en el mundo que me amara así. Y fue Teresa quien me abrazó fuertemente y me prometió que me amaría más que nadie. Y yo le creí. Y nos casamos. Vivimos juntos. Ella fue buena conmigo, decía que me amaba, y yo no tenía razón para dudar. Pero las cosas buenas no duran. En nuestro tercer año de matrimonio, a Teresa le diagnosticaron un trastorno de doble personalidad. Una de sus personalidades me amaba. La otra se había enamorado de mi hermano Diego, el hombre que más detestaba en el mundo. Pasé noches enteras buscando médicos, investigando tratamientos, sin encontrar cómo curarla. Hasta que un día, preocupado porque Teresa tenía demasiadas cenas de negocios, fui al hotel a llevarle una sopa. Antes de entrar, la escuché hablar con alguien al otro lado de la puerta. No existe ningún trastorno de doble personalidad, dijo. Era para engañar a Juan Carlos. Ese día se enteró de lo mío con Diego y quería divorciarse. ¿Y si presentaba un informe médico falso? Ahora Diego tiene una enfermedad terminal y necesita su médula ósea. Él no me puede dejar. Ja, ja, ja. Una carcajada llenó la habitación. Gracias a que mi otra personalidad es demasiada lista, Norma. Ya tenía pensada la solución. Preparó los informes médicos. Sin eso, no hubiéramos podido engañar a tu marido. ¿Doble personalidad? ¿Quién es Norma? Teresa se recostó en el sofá con una sonrisa tranquila, sin una pizca de culpa. Yo, del otro lado de la puerta, me tapé la boca con la mano. Las lágrimas no paraban de salir. Me sentí el más estúpido del mundo. Lo más irónico es que la boda con mi hermano siguió. Mientras estábamos celebrando, me pasaron una copa de vino tinto. Diego se acercó y me dio un pequeño empujón. Hermano, brinda conmigo. ¿Qué estás esperando? Yo estaba tan absorto en mis propios pensamientos que la copa se me cayó y se rompió en el suelo. Diego empezó a toser. Con una voz débil, dijo: hermano, si no querías brindar, está bien. Pero, ¿por qué romper la copa? ¿Acaso estás saboteando mi boda intencionadamente? Teresa me miró con ojos llenos de rabia. ¿Estás loco? Esto es una boda. Sí, es la boda de mi esposa con mi hermano. Mi padre, al ver lo que estaba sucediendo, me dio una bofetada. Eres un insolente. Hoy vas a brindar, quieras o no. Me agarró de la mano y me obligó a acercarme a Diego. Pero Diego solo sonrió y dijo: eso no es suficiente. Me hizo quedar mal. Que se arrodille y me pida perdón. Mi padre hizo una señal. Los guardaespaldas me sujetaron los brazos y me tiraron al suelo.
Teresa me miraba en silencio, con un poco de compasión en su rostro. Esa misma noche, le marqué a mi profesor de campo y acepté su propuesta. ¿Por qué de repente cambiaste de opinión? ¿No tenías una buena relación con Teresa? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por ella todos estos años? ¿De verdad estás dispuesto a dejarla?, preguntó el profesor. Me sequé las lágrimas y dije, sí. Que se vayan al carajo. El profesor no preguntó más. Bien. Partimos en 15 días. Ya que Teresa ama tanto a Diego, que sean felices. Quería ver cuánto duraría ese amor. ¿Sin mi médula ósea, Diego sobreviviría? Salí a caminar durante horas. A nadie le importaba dónde estaba. Mucho menos a Teresa, jamás envió un mensaje, ni una llamada. En sus redes sociales solo aparecían fotos de ella con Diego. En una de ellas, tomada frente al hotel, él escribió: Me encanta consentir a la mujer que amo, todos los días. Quizás ya haya un fruto de nuestro amor en su vientre. Alardeaban de su felicidad sin importarle nada. Yo pasé noche tras noche sin dormir. Volví a la villa, por mis cosas. Apenas crucé la puerta, Teresa corrió hacia mí y me abrazó con mucha fuerza, como si quisiera impedir que me fuera. Dios mío, ¿dónde estuviste todos estos días? Me estaba volviendo loca buscándote. ¿Te hizo algo?, dijo Teresa preocupada. La miré. Ese rostro hermoso parecía tranquila, ajeno a todo lo que yo había vivido. No respondí. En esos días, Teresa siempre hablaba de su otra personalidad como si fuera una persona distinta, como si así pudiera separarse de la mujer que me había hecho tanto daño. Al ver mi cara, se dio una bofetada a sí misma y dijo con los ojos llenos de lágrimas: Todo es mi culpa. Si no me hubiera enfermado con esta bipolaridad, tú no tendrías que sufrir así. Nota del autor Grimm, ñañaña, en mis tiempos se les llamaba arroz. Como no reaccioné, algo en ella cambió. En el pasado siempre la consolaba, siempre la perdonaba. Pensó, ¿por qué está tan frío hoy? ¿Será que descubrió algo? Pero enseguida descartó la idea. No. Juan Carlos confía en todo lo que le digo. Pobre. Me daría un Oscar por mi actuación. Aún así, estaba nerviosa. Se acurrucó en mis brazos y dijo en voz baja: Amor, sé que todo es mi culpa. Ven, mira el regalo que te preparé. Me llevó al cuarto del bebé. Estaba decorado de forma cálida, con murales que habíamos pintado juntos en las paredes y muñecos que habíamos elegido en la tienda. Amor, el médico dice que tengo 3 meses de embarazo. Por la fecha, es tuyo. Solo sentí asco. Otra mentira más en una vida construida sobre mentiras. La presidenta del Grupo Romero, una mujer que había nacido con todo y jamás conoció lo que es el trabajo duro, pidió a sus empleados pedazos de tela. Pasó noches enteras sin dormir, cosiendo a mano una colcha. Antes, eso me habría partido el corazón. Ahora sabía la verdad, todo era para tenerme contento, para que le diera mi médula ósea a su amante. Nota de autor Grimm, es un amante bandido, ja ja ja. Fingí una sonrisa y dije, yo también te preparé un regalo. Le entregué una caja. Adentro estaba el acuerdo de divorcio, firmado con mi letra. Ábrelo en una semana. Teresa asintió varias veces, emocionada. Sí, en una semana es nuestro aniversario. Cariño, voy a guardar este regalo para siempre. Ah, por cierto, la fiesta de cumpleaños de papá está por empezar, vamos. Me metió al auto sin darme tiempo de decir nada. Llegamos a la villa familiar. Apenas entramos, Teresa sacó un regalo del maletero y se lo entregó a mi padre con una sonrisa. Papá, este es el regalo de tu hijo. Se esforzó mucho en conseguirlo. Había viajado a Inglaterra por esa pintura. Gasté decenas de millones para conseguir el paisaje que mi padre siempre había querido. No pensaba dársela ese día, pero Teresa ya la había guardado en el maletero sin decirme nada. Mi padre la miró y asintió con frialdad. Entonces Diego sacó una pintura sencilla, hecha a mano. Papá, sé que te gustan los paisajes. La hice yo en una semana. ¿Qué te parece? Mi padre la elogió una y otra vez. Eres un buen hijo. ¿Qué talento tienes? Y ordenó colgarla en el lugar más visible de la sala. La mía fue al sótano. Nota del viejo Grimm, como debe de ser. Uno gasta millones y el otro lo hace a mano.
Sonreí sin ganas. Ya debería haberlo sabido. Mi padre nunca me quiso. Cuando los invitados me vieron, empezaron a hablar entre ellos en voz baja. ¿No es ese el hijo mayor de los Albaca? Dicen que su esposa se casó con su hermano y que él tuvo que arrodillarse para dejarlo brindar. ¿Cómo se atreve a aparecer aquí? Es lo más patético que he visto. La madre del medio hermano le quitó al padre y él nunca dijo nada. ¿Qué clase de hombre es ese? Los escuché. No moví un dedo. Era como si hablaran de otra persona. A la mitad del banquete me sentí agobiado y salí al lago a tomar aire. No esperaba que Diego me siguiera. Con una sonrisa tranquila, me dijo, hermano, el que no es amado es el que se mete donde no lo llaman. Hoy voy a dejarle claro a todo el mundo quién es el intruso aquí. Hermano, tu esposa no te quiere. Porque sigues empeñado en meterte entre nosotros. Hoy voy a decirle al mundo quién es el verdadero patético aquí. Lo decía con una voz llena de malicia. Y sin más, se tiró al lago. Con el agua salpicando a su alrededor, Diego empezó a patalear y a gritar que se ahogaba. Antes de que pudiera reaccionar, Teresa se lanzó al rescate. Sacó a Diego, para luego empujarme. Luego se acurrucó temblando en los brazos de Teresa y dijo entre sollozos. Mi hermano me dijo que no merezco llevar la ropa, que me la quitara. Me negué a quitármela y me empujó al agua. La cara de Teresa se llenó de rabia. Me miró y dijo, eres un desgraciado. Nota del viejo Grimm, esperen. Ustedes usaban ropa. En mis tiempos usábamos taparrabos. Mi padre llegó corriendo y me dio una bofetada antes de que pudiera abrir la boca. ¿Cómo puedes ser tan desgraciado? Sabes perfectamente que Diego no sabe nadar. Nota del viejo Grimm, mi padre me enseñó a nadar de esta forma. Con las generaciones actuales, les duele cualquier cosa. La bofetada me tiró al suelo. Mi padre miró a Diego, pálido y empapado, y me señaló. Guardias, quítenle la ropa. Apenas terminó de hablar, varios guardaespaldas me rodearon. Mi padre estaba decidido a vengarse de lo que le había hecho a su preciado hijo. Miré a Teresa. Sin importar lo que hubiera pasado, yo seguía siendo su esposo. Ella vio mi mirada. Apretó los dientes y dijo. Teresa podría sentir lástima por ti. Pero yo no soy Teresa. Como no me moví, se acercó y jaló mi ropa. Estábamos rodeados de invitados. No le importó. Con un tirón, mi traje se partió en dos y mi torso quedó al descubierto. Teresa se detuvo. Le pregunté con voz tranquila, ¿ya estás satisfecha? Nota del viejo Grimm, Juan Carlos Asalgo, ¿acaso no eres hombre? Espectadores, es tu culpa, por darle una personalidad herbívora. Torció la boca. Algo en mi calma la perturbó, pero aún así me señaló con el dedo y dijo, te lo mereces. Me levanté, enderecé la espalda y me di la vuelta para irme. Los invitados solo vieron a un hombre en calzoncillos cruzando el jardín. Nadie supo que ya estaba llorando. Mientras la lluvia se encargaba de ocultarlo. Ese día me arrebataron lo último de dignidad que me quedaba. Fui a la tumba de mi madre y me senté allí. No sé cuánto tiempo pasó mientras la lluvia me empapaba. Me quedé en cuclillas sobre la tierra mojada, con el corazón destrozado. Y fue entonces, bajo esa lluvia interminable, que lo comprendí todo, ya no quedaba nada que perder. Teresa y Diego habían tenido una relación 3 años antes de nuestra boda. Desde esa primera noche, ella nunca más me dejó acercarme. Yo no lo supe hasta ahora. La escuché decirle a Diego, después de esa noche, nunca te permití volver a tocarme. Si no fuera porque me dabas lástima, por tu enfermedad, no habría estado contigo. Cuando te cures, deberíamos terminar. Diego le mordió el hombro. No quiero terminar. Si vuelves a decir eso, te muerdo. Teresa se estremeció de dolor, pero siguió, no puedo seguir lastimando a tu hermano. Él es el amor de mi vida. Cuando te done la médula y te recuperes, cásate con una mujer buena. Diego dijo que no. Solo te quiero a ti. Solo a ti. Nota del viejo Grimm, la generación actual sí que es muy liberal. Ama a su hermano y se acuesta con el otro. Gente, ¿por qué les gusta este tipo de historias? Nota del sistema 1416, viejo Grimm, no estés espantando a la gente. Necesitamos su energía. Digo, su atención. Después de comprender todo, regresé a la villa.
La ropa me pesaba, empapada por la lluvia, y el cielo ya empezaba a oscurecerse. Las luces de la casa se filtraban por las ventanas, cálidas y ajenas, como si nada hubiera pasado. Abrí la puerta y entré. Ellos ni se inmutaron. Teresa me miró, empapado como estaba, y preguntó, ¿dónde andabas? No respondí. Pasé de largo, subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Me acosté sobre la cama. Esa misma noche me dio fiebre. Los ojos me ardían. El cuerpo se sentía pesado, sin fuerzas. Quise levantarme a tomar agua, pero no pude. Llamé a una criada con la garganta seca, aunque desde que Diego se había mudado a la casa, todos lo trataban como al dueño. Nadie me prestó atención. Entonces Teresa entró al cuarto. Me vio acostado en la cama y, por un instante, noté un destello de dolor en su rostro. Fue apenas un instante. Pero lo disimuló rápidamente. Se acercó, me abrió los dedos uno por uno y me quitó el amuleto de la mano. Juan Carlos, tu hermano necesita ese amuleto. Su condición es grave. ¿Por qué eres tan cruel como para negárselo? ¿Acaso quieres verlo muerto, desgraciado? Solté el amuleto de mi mano sin decir nada. Ese amuleto me lo había conseguido ella. 5 años atrás tuve un accidente de auto y estuve en coma varios días. Teresa, que no creía en nada ni en nadie, subió 3000 escalones de rodillas para pedirles a todos los dioses que me salvaran. Así consiguió ese amuleto. Después de que me recuperé, construyó un templo, dio gracias al cielo y se hizo vegetariana durante 3 años. Nota del sistema 1416, fue bastante conmovedor. Ja ja ja. Lástima que no valiera nada sus esfuerzos. Desde entonces lo llevé siempre conmigo. Diego rodeó a Teresa con un brazo y con la otra mano jugó con el amuleto, sonriendo. Con esto seguro me recupero rápidamente. Teresa le acarició la cara y se fueron juntos. La puerta se cerró de golpe. Me dolía tanto la cabeza que no podía pensar. Solo pude quedarme quieto, aguantando. Ya entrada la noche, Teresa recuperó su personalidad de siempre. Al verme acostado en la cama, se puso nerviosa y quiso llevarme al hospital. La detuve. Olvídalo. Juan Carlos, le dije a ella, no a ti. Yo jamás te lastimaría. Asentí. Lo sé. Solo entonces Teresa se tranquilizó. Miró a su alrededor y preguntó, ¿por qué está tan vacía la habitación? ¿Dónde están todos los documentos sobre el trastorno mental? ¿No los estabas leyendo para ayudarme a curarme? Los tiré, dije sin darle importancia. No quiero seguir perdiendo el tiempo. Teresa me abrazó y me prometió, esposo, confía en mí. Ya encontré una cura. En 2 meses, la otra personalidad va a desaparecer. Sí, confío en ti, le dije. Por supuesto que sí. Porque no hay ninguna otra personalidad. Para que me sintiera mejor, bajó a prepararme un té de jengibre. En ese momento sonó el teléfono. Era el profesor. Juan Carlos, los trámites para ir a Groenlandia están casi listos. Salimos el próximo lunes. 3 días. Murmuré, está bien. Estaré listo. Cuando colgué, levanté la vista. Teresa estaba en la puerta, mirándome fijamente, como si quisiera leer algo en mi cara. ¿A dónde vas?, preguntó. Un amigo me invitó a su cumpleaños, dije tranquilamente. Ella pareció aliviada. Me puso el vaso de té en la mano. Toma más, te va a hacer bien. Esa noche me cuidó ella sola. Iba y venía, me servía el té, me limpiaba el cuerpo con una toalla húmeda, no se alejó de mí en ningún momento. Pero unos días después, cuando mejoré, su otra personalidad volvió y me trató con la misma frialdad de siempre. La miré sin decir nada. Mi corazón ya no sentía casi nada. Cuando se me fue la fiebre, fui al banco a gestionar la herencia de mi madre. Con eso podría vivir bien el resto de mi vida. Después fui al restaurante favorito de ella. No sabía cuándo volvería, si es que volvía. Estaba comiendo cuando los vi entrar. Diego y Teresa, tomados del brazo. Se daban de comer en la boca, compartían el mismo vaso, se reían. La gente los miraba con envidia. En ese momento me dio un escalofrío. Teresa sabía lo que ese lugar significaba para mí. Y aún así lo trajo a él. Estaba a punto de levantarme cuando un temblor enorme tiró la mitad del restaurante. Era una explosión de gas.
Me golpeé contra la esquina de una mesa y la frente me empezó a doler. Los recuerdos del día que murió mi madre me llegaron de golpe. Me quedé paralizado, con las manos y los pies sin responder. Entonces escuché la voz de Teresa. Con lo poco que me quedaba, logré decir, estoy aquí. Ayúdame. Tengo cosas que quiero hacer todavía. No puedo morir aquí, todavía no he ido a Groenlandia. Sus pasos se acercaron corriendo. Pero entonces Diego gritó desde el otro lado. Norma, ven a salvarme. Soy a quien más amas ahora. Nota del viejo Grimm, Norma es la otra personalidad de Teresa. Según ella. Teresa frenó. Dudó un momento. Y luego se dio la vuelta. La vi tomar a Diego con cuidado y ayudarlo a levantarse. Le dijo algo en voz baja, con una expresión que no pude leer bien desde donde estaba. Está bien, te espero aquí, dije cuando llegó a revisarme. Conozco mi cuerpo, estoy bien. Y no quiero ir al hospital. Ya todo el mundo sabe que te enamoraste de mi hermano. No necesito que me vean así. Un rastro de culpa se reflejó en su cara. Movió los labios como si fuera a decir algo importante, pero no dijo nada. Me levanté, pedí un taxi y me fui. Encontré una clínica pequeña en la calle y me curé las heridas solo. Mientras esperaba, entraron dos jóvenes corriendo y me pidieron una foto. ¿Usted es el señor Juan Carlos? Conocemos su historia con la señora Teresa. Cuando estuvieron en Lima y sucedió el terremoto, ella lo cubrió a usted con su cuerpo sin pensarlo 2 veces. Por eso le quedó la pierna mal y le duele cuando llueve. Pero ella dijo que valió la pena, aunque se le hubieran roto las dos. ¿Hay algo más romántico que eso? Por cierto, ¿por qué está solo? ¿La señora Teresa no lo acompañó? Sonreí sin ganas y rechacé la foto. Salí sin mirar atrás. Cuando llegué a la villa, noté que algo había cambiado. El jardín de rosas que Teresa había plantado para mí estaba destruido. Mi coche deportivo de edición limitada, golpeado. No sentí casi nada. De todos modos, me iba en 3 días. Pero al entrar a la sala, vi a Diego dándole instrucciones a los sirvientes para que quitaran el retrato de mi madre de la pared. Me paré en seco. ¿Qué están haciendo? Diego me miró con cara de sorpresa. Hermano, ¿estás bien? Pensé que habías muerto en la explosión. Norma solo se preocupó por salvarme a mí. Te olvidó por completo. Diego me miró de arriba abajo con una sonrisa. Mírame, estoy vivito y coleando. Tú, en cambio, estás sucio y despeinado. Pareces un perro callejero. Dicho eso, tiró el retrato de mi madre al suelo y lo pisó. Me abalancé sobre él sin pensarlo. Le di un puñetazo, un izquierdazo y un derechazo, para luego recoger el retrato con las manos. Los cristales rotos me cortaron la mano. No me importó. Diego cayó al suelo. Pero en lugar de enojarse, sonrió con una calma inquietante. Hermano, a partir de hoy me voy a encargar de que desaparezcas para siempre del corazón de tu esposa. Y entonces, sin más, se lanzó por la escalera. Varios metros de caída. Un golpe sordo contra el piso. Teresa llegó corriendo. Temblaba mientras sacaba el teléfono para llamar a la ambulancia. Mi padre apareció poco después. Venía a ver a su hijo, el que había sobrevivido a la explosión, y lo encontró tendido en un charco de sangre. Sin pensarlo, me agarró del cuello con ambas manos. Animal. Fuiste tú otra vez. Si le pasa algo, te mato. La ambulancia llegó a toda marcha. El médico revisó a Diego y llamó al hospital de inmediato. El paciente tiene una hemorragia grave. Tipo de sangre panda. Necesitamos bolsas del banco de sangre ya. Nota informativa, la sangre tipo panda, es la sangre RH negativa. Del otro lado respondieron, lo sentimos, no tenemos sangre panda disponible. Teresa me agarró del brazo sin dudar. Entonces llévenselo a él. También tiene sangre panda. El médico frunció el ceño. Señora, el señor Juan Carlos ya tiene anemia. Sacarle sangre en este estado podría ser peligroso. Mi padre agitó la mano. No importa. Sáquenle la sangre que Diego necesita. Señor, si le sacamos demasiada sangre, el señor Juan Carlos podría. No quiero morir, dije. Quiero seguir viviendo. Mi padre soltó al médico y lo miró fijamente. Primero la sangre. Luego la médula.
Así mi hijo podrá vivir bien. Para él, su único hijo siempre había sido Diego. Yo era solo una reserva de repuestos. Me dije que no importaba. De todos modos, pronto ya no tendría nada que ver con ninguno de ellos. Teresa se acercó y me dijo en voz baja, no te preocupes. Voy a conseguir al mejor médico para que la cirugía salga bien. Luego apartó la cara. No pudo sostenerme la mirada. Mi padre y Teresa subieron a la ambulancia con Diego. A mí me metieron a un coche por separado. Pero no llegué al hospital. Nota del sistema 1416, ay Teresita. Te daré el mejor regalo de tu vida. Aló. Hablo con Camión Kun. SII. Te necesito para eso. Sí, ya está en la ambulancia. Claro. Eres muy carero, solo por hacer eso. Ya. Te lo mando. En el camino, un camión nos chocó de frente. El coche cayó por un precipicio. El conductor quedó inconsciente. El chofer del camión bajó corriendo y me llamó por mi nombre. Con su ayuda salí del coche. Después sacamos al conductor. Pusimos un cuerpo falso, parecido a mí, adentro del vehículo. Señor Juan Carlos, tenemos que irnos. El coche está perdiendo gasolina. Apenas nos alejamos, el coche estalló. Ese fue el segundo regalo que le dejé a Teresa. Además del acuerdo de divorcio firmado, también le dejé mi muerte. Quería ver si podría seguir con toda esa farsa una vez que yo ya no estuviera. La ambulancia llegó al hospital. Teresa se quedó esperando afuera de la sala de operaciones. Respiró hondo y pensó, cuando termine todo esto, cuando le saquen la médula, ya no voy a tener que seguir mintiéndole. Podremos volver a ser como antes. Nota del viejo Grimm, nunca entenderé por qué a las protagonistas les gusta hacer tanto drama innecesario. Pero pasó el tiempo y Diego se fue debilitando. Yo no aparecía en el pasillo. El médico salió. ¿Dónde está el donante? El paciente necesita la transfusión ahora. Teresa me llamó. El teléfono estaba apagado. Volvió a llamar. Nada. Frunció el ceño. ¿Qué berrinche se está aventando justo ahora? Mi padre agarró su teléfono y me dejó un mensaje. Juan Carlos, si hoy no vienes a salvar a mi hijo, mejor ya ni te aparezcas. Dejaré de reconocerte como hijo. Teresa también grabó un mensaje, con la voz enojada. ¿Crees que apagar el teléfono te va a salvar? Te voy a encontrar en cualquier parte del mundo. El asistente, temblando, intentó comunicarse con el conductor del coche donde yo iba. No hubo respuesta. Nadie contestaba. La ansiedad de Teresa fue creciendo hasta que no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado al otro frente a la sala de operaciones, sin parar. Cuando por fin la llamada se conectó, le quitó el teléfono al asistente. ¿Dónde estás? ¿A dónde lo llevaron? Le temblaba la mano. El conductor respondió con voz temblorosa, un camión nos empujó por un precipicio. Yo salí volando del coche, pero el señor se quedó adentro. El coche explotó. El señor, él. Teresa se quedó quieta. El teléfono se le cayó de la mano. Su cara se puso blanca. Retrocedió unos pasos y se fue al suelo. El asistente respiró hondo. Señora Teresa, la policía y los bomberos ya están allí. Todavía hay esperanza. Teresa pareció volver en sí. Se levantó como pudo y salió corriendo, murmurando, tengo que ir. Cariño, espérame. Voy a salvarte. Manejó sin ver. Se pasó semáforos en rojo, estuvo a punto de chocarle a varios camiones. Un camino de 20 minutos lo hizo en 10. Nota del camión Kun, Loca, yo soy quien mando a las personas al otro mundo, no tú a mí. Cuando llegó, solo había humo saliendo desde el fondo del precipicio. Esposo, gritó con desesperación. Se preparó para saltar. Un policía la detuvo justo a tiempo. Teresa le dio una patada. Quítate. Los guardaespaldas llegaron corriendo y la sujetaron entre varios. Ella forcejó, gimió, vio cómo el coche volvía a explotar desde abajo. Mi padre llegó poco después. Tenía la cara horrorizada, como si hubiera envejecido de golpe. Se quedó mirando las llamas sin decir nada. Parecía haber vuelto a ese día. Hace 10 años, su esposa murió frente a él de la misma manera. Teresa lo miró y le dio una bofetada. Todo es tu culpa. Lo obligaste a subirse a ese coche.
Si no le hubieras pedido la sangre, nada de esto habría pasado. Tú lo mataste. Mi padre la miró con los ojos enrojecidos. ¿Con qué derecho me dices eso? Tú también estuviste de acuerdo. Se gritaron todo lo que tenían guardado. La culpa, el dolor, la rabia. Teresa le gritó que era un bastardo. Él le gritó de vuelta. Siguieron así hasta que la policía llegó con mi cuerpo. Teresa se acercó tambaleándose. Con las manos temblando, levantó la sábana blanca. El cuerpo estaba completamente carbonizado. Era imposible reconocerlo. Pero entonces vio el anillo de bodas en el dedo anular. Ella misma lo había diseñado y pulido. Era tan importante para mí que nunca me lo quité. El diamante brillaba más que nunca, incluso después de aquella explosión. Teresa se rompió por dentro. Lloró sin poder parar. El cielo estaba nublado. Una lluvia fuerte cayó sobre ellos, como si el mismo cielo llorara mi muerte. Mi padre pareció recordar algo de repente, se dio la vuelta y salió corriendo, gritando algo sobre la boda. Desde ese día, Teresa se volvió otra persona. No organizó un funeral. No anunció mi muerte. En cambio, usó todos sus recursos posibles para llevarse el cuerpo a casa desde la morgue. Despidió a todos los sirvientes de la villa. Le acariciaba la cara a su esposo fallecido. Se sentaba en el balcón a ver salir el sol. Por las noches se acurrucaba junto al cuerpo en el sofá y ponía películas. El cadáver estaba quemado, negro, irreconocible. Cualquiera que lo viera saldría corriendo. A Teresa no le daba miedo. No se separaba de él. Dejó de ir a la empresa. El grupo Romero entró en caos. Nadie se atrevía a acercarse a consolarla. El último que lo intentó terminó en el hospital con el brazo roto. Diego la llamó desde su cama del hospital. Llorando, le dijo: Norma, ¿por qué no vienes a verme? Te extraño. Quiero verte antes de morir. Todo es mi culpa. Si tan solo me hubiera callado, mi hermano no me habría empujado. Nada de esto habría ocurrido. Y mi padre jamás habría pedido la sangre. Mi hermano no habría muerto. Mientras hablaba, le vino una tos tan fuerte que parecía que no iba a parar. Antes, Teresa habría salido corriendo a su lado. Ahora solo sintió un cansancio enorme. Colgó el teléfono. Diego escuchó el tono y tiró el teléfono contra la pared. No puede ser. ¿Estoy compitiendo con un muerto? Levántenme. Voy a buscarla. Pero Teresa no sabía nada de lo que pasaba en el hospital. Solo pensaba en mí. Era nuestro aniversario de bodas. Preparó una cena a la luz de las velas. Teresa siempre fue capaz en todo lo que se propuso, siempre dio lo mejor de sí misma, en todo, excepto en la cocina. Teresa se pasó medio día en la cocina y sacó 2 bisteces que no se veían muy bien. Miró las marcas de aceite en sus manos y dijo en voz baja: Cariño, ojalá estuvieras aquí. Me enseñarías a cocinar, ¿verdad? El hombre sentado a la mesa no respondió. Llevaba días hablando sola. Había preparado muchas sorpresas con anticipación. Colocó fuegos artificiales en varios puntos de la ciudad, con la intención de encenderlos todos al mismo tiempo esa noche. Yo amaba los fuegos artificiales. Quería compensarme por todo. Darme el doble de amor, darme todo lo que quisiera. Pero llegó demasiado tarde. Yo ya no estaba para recibirlo. De repente, Teresa se levantó de golpe y fue tambaleándose hasta la sala de estudio. Abrió la caja fuerte y sacó la cajita que yo le había dejado, la que le dije que abriera en nuestro aniversario. Respiró hondo. Las lágrimas no paraban. Abrió la caja con las manos temblando. Su cara se puso blanca. El acuerdo de divorcio. Mi firma. Teresa retrocedió varios pasos. Mi esposo quería divorciarse de mí, pensó. Pero si me amaba tanto, ¿cómo podía querer divorciarse? Le dio un mareo. Empezó a temblar. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. En el silencio de la noche, el sonido era muy claro. Diego la abrazó por la espalda y dijo entre sollozos: Norma, te extrañé tanto. Todos los días me despierto esperando verte y siempre me decepciono. ¿Ya no me amas? Teresa lo apartó sin decir nada. Diego vio su cara sin emoción. Pensó en lo distante que había sido con él estos días. Se le acabó la paciencia. Mi hermano ya está muerto. Está muerto.
Ahora solo me tienes a mí. La expresión de Teresa se heló. Diego se encogió un poco, asustado. Pero antes de que pudiera moverse, ella ya lo tenía agarrado del cuello. Fue tu culpa. Esa boda lo lastimó. Todo esto empezó por ti. Diego tragó saliva. Hablemos con calma. Hablemos. Teresa iba al gimnasio todos los días y practicaba Muay Thai. Sus manos eran de acero. Diego intentó soltarse y no pudo. Estaba a punto de asfixiarse cuando mi padre entró corriendo. Teresa, reacciona. Se le veía destrozado. Juan Carlos ya no está, pero los que vivimos tenemos que seguir adelante. ¿Crees que él querría verte así? Teresa soltó a Diego y se giró hacia él. Lo agarró del cuello de la camisa. ¿Con qué derecho me dices eso? Nunca lo quisiste. No mereces ser su padre. Mi padre no dijo nada. En el fondo, él lo sabía. Mi padre y mi madre crecieron juntos, eran novios desde la infancia. Tenían mucha historia detrás. Pero en algún momento se dejó seducir por las aves de afuera y terminó teniendo a Diego con otra mujer. Cuando mi madre se enteró, jamás lo perdonó. Estuvo deprimida mucho tiempo. Para luego morir en aquel accidente. Nota del sistema 1416. Puede ser por culpa de aquella explosión que causó daños a los otros coches hace 10 años. Cada vez que mi padre me miraba a la cara, veía a mi madre. El amor que perdió y el error que nunca pudo deshacer. Por eso se fue alejando de mí. Con el tiempo, entre nosotros no quedó casi nada. No imaginó que yo moriría igual que ella, en un incendio, tan joven. Solo después de mi muerte entendió lo que sentía por mí. Ya era demasiado tarde. Sus hombros se cayeron. Después de un momento largo, dijo, tenía mis razones. Diego, desde un rincón, se había hecho bolita con la cabeza entre las manos. Y Teresa, por las emociones de esos días y la pelea, perdió el bebé. Desde ese día, todos en su círculo supieron que Teresa era peligrosa. Cualquiera que me hubiera hecho daño, cualquiera que hubiera hablado mal de mí, lo pagaría. Sin importar quién fuera ni cuánto costara. Pero también, desde ese día, Teresa dejó de mentirse a sí misma. Dejó de fingir que yo seguía vivo. Sabía que la odiaba. Si no, no le habría dejado el acuerdo de divorcio como último regalo. Y ahora era demasiado tarde para arrepentirse. Plantó una rosa tras otra alrededor de mi tumba. Quería que descansara cerca de ella. Quería que siguiéramos juntos de alguna forma. Grabó unas cuantas palabras en la lápida, tumba de mi amado esposo. Cuando terminó, estaba tan cansada que no podía enderezar la espalda. Levantó la vista y vio el granado que habíamos plantado el día de nuestra boda. Lo pusimos ahí para que fuera testigo de nuestro amor. Ahora el árbol estaba lleno de hojas, rebosante de vida. Pero yo ya no estaba. Y nuestro hijo tampoco. Después de eso, Teresa vivió como sonámbula. No se atrevía a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me veía en las llamas. Así que se sentaba frente a mi tumba y bebía, de día y de noche. Aunque vomitara, no paraba. Solo cuando estaba borracha podía verme sonriéndole con un bebé en brazos. El alcohol de la villa se acabó. Por primera vez en semanas, Teresa salió a comprar más. Caminando por la calle, se cruzó con una señora conocida. La señora la miró de arriba abajo, sorprendida por lo demacrada que estaba, pero aún así preguntó. Señora Teresa, ¿por qué anda sola? ¿Y su esposo? Le entregó una caja pequeña y delicada. ¿No le gusta coleccionar plumas? Esta la hizo el artesano más famoso de Italia. Solo producen 2 al año. Dicen que su esposo usó muchos contactos para conseguirla. Es nuestro pequeño secreto. La señora sonrió. Cada vez que estrena una pluma nueva, me escribe una carta. En 10 años me ha escrito muchísimas. Las tengo guardadas en varios estantes. A veces las saco y las leo. Teresa tomó la caja con el brazo temblando. Sentía el corazón apretado, como si una mano enorme se lo estuviera estrujando. La señora siguió, también tomó clases de cocina para aprender 8 estilos distintos, solo para prepararle algo diferente cada día. Cuando tuvo apendicitis, él jamás se detuvo, aunque el dolor fuera insoportable. Decía que solo a usted le gustaba su comida. Teresa tenía muchas alergias.
Solo recordaba una vez, cuando por error del chef mezclaron mariscos en su plato y terminó hospitalizada. Se enojó tanto que despidió al chef. Desde entonces, su almuerzo nunca más tuvo un error. Cada comida era nutritiva, perfecta, sin fallas. Resulta que todas se las había preparado su esposo con sus propias manos. Eran palabras como cuchillos cubiertos de azúcar. La herían, pero también la hacían sentir algo parecido a la felicidad. La señora sacó otra bolsa de papel. Ah, y escuché que está embarazada. Le traje un regalo para el bebé. Era un par de zapatitos con forma de cabeza de tigre, delicados y bonitos. Una pena que nuestro bebé nunca los usaría. Por cierto, señora Teresa, dígale a su esposo que tengo una pregunta sobre una receta. Que me conteste cuando pueda. Teresa no dijo nada. Tenía los ojos vacíos, como los de una anciana en sus últimos días. El sol de la tarde proyectaba su sombra larga sobre el pavimento. Caminó un poco más y no aguantó. Se agachó, se cubrió la cara con las manos y lloró como una niña. Las lágrimas le corrían entre los dedos sin parar. Era el aniversario de la muerte de mi madre. Teresa llevó un ramo de orquídeas al cementerio, las favoritas de ella. Mamá, vengo en nombre de Juan Carlos. Todavía recuerdo que antes de casarnos vinimos juntos a visitarla. ¿Estás loca? ¿Por qué no me sueltas? ¿Qué te hice? Teresa se rió. Con una risa vacía, que daba escalofríos. Te lo mereces. No voy a perdonar a nadie que le haya hecho daño a Juan Carlos. No podía contar las veces que Teresa había vuelto de casa de la familia de su esposo llorando en secreto por las noches. Siempre quiso vengarse por mí, pero yo le secaba las lágrimas y le decía que estaba bien. Ella aguantó por las relaciones entre las dos familias, por los negocios, pensando que al final eran mi familia y no podía ir tan lejos. Ahora no tenía nada que considerar. Todos los que me habían lastimado iban a pagar. En ese momento Diego apareció atrás de Teresa. Diego seguía con su misma cara de víctima. Sé que nos culpas a todos por lo que pasó, pero tú, tienes parte de toda la culpa. Pagaré por lo mío, dijo Teresa. Luego lo miró fijamente, con los ojos fríos. ¿Por qué sigues vivo? Diego se encogió un poco. Mi padre me ha estado poniendo inyecciones de $500,000 cada una. El médico dice que, con eso, puedo vivir 10 años más sin problema. Teresa sonrió sin ganas. Si había una manera de salvarte, ¿por qué obligaron a Juan Carlos a donar su médula? ¿Por qué lo obligaron? La rabia le creció por dentro, imposible de detener. Si no fuera por él, tú no estarías aquí. Qué bueno saberlo. Perdona la interrupción, es un reflejo automático. Solo quería que se cumpliera el sueño de mi boda. Diego lloró. Solo quería vivir. La gente es egoísta, lo sé. Pero ahora que mi hermano ya no está, ¿no podemos estar juntos para siempre? Norma, sé que algo sientes por mí. Extendió los brazos para abrazarla. Teresa lo empujó. No me toques. Si no fuera porque me das lástima, ya te hubiera dejado hace mucho. Diego cayó al suelo con cara de dolor. Teresa no lo miró. Se fue sin voltear. Quería ver cuánto tiempo sobreviviría sin esa inyección que le prolongaba la vida, ahora que la familia se había arruinado. Que pasara sus últimos días sufriendo. Después de vengarse de todos, ella iría a reunirse con Juan Carlos y con su hijo. Para entonces, seguro la perdonarían. Medio año después, el día en que la familia se declaró en bancarrota, Teresa soltó el aire como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro no mostraba rabia ni tensión, sino un extraño alivio, como si la ruina hubiera traído consigo una forma inesperada de libertad. Estaba cansada. Por fin podía parar. Se sentó frente a la tumba durante mucho tiempo, quieta, como si fuera parte del jardín. Cariño, me vengué. Esperó hasta que el último rayo de luz desapareció. Después, entró al estudio y firmó el testamento.
Todo lo que poseía, tras su muerte, sería destinado a la caridad, ayudando a niños sin hogar. Era su manera de crear un destino positivo tanto para ella como para su hijo. No pudo salvar a su propio hijo, pero sí podía hacer algo por los demás. Cuando terminó, sacó las pastillas que había guardado y salió al jardín. Se sentó recargada en la lápida, fría y dura contra su espalda. Sonrió. Era mi cumpleaños. Fuiste a mi fiesta. Había tanta gente buscándome, pero nos escondimos detrás de la cortina y nos besamos. Dijiste que era lo más loco que habías hecho. Para mí fue el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Con cada recuerdo, se metía más pastillas a la boca. Los ojos se fueron poniendo pesados. El estómago le ardía. Entonces sonó el teléfono. Era su asistente, con voz nerviosa. Señora Teresa, encontré algo raro. El señor Juan Carlos transfirió la herencia de su madre a varias cuentas anónimas en el extranjero. La herencia pasó por muchas manos, era muy difícil de rastrear. Me tomó 2 meses encontrar a la persona que la está usando. El corazón de Teresa se aceleró sin que pudiera explicarlo. ¿Quién es? El asistente hizo una pausa. No sé cómo explicarlo. Mejor mírelo usted misma. Le mandó una foto. Teresa la abrió. Se quedó quieta. Empezó a temblarle todo el cuerpo. En la imagen, un hombre con uniforme de expedición se agachaba para saludar a un pingüino. Era guapo, lleno de vida. Era Juan Carlos. La mujer que llevaba casi 2 años sin emociones, sintió una nueva esperanza por dentro. Apretó el teléfono contra el pecho con las manos temblando. Llamen a una ambulancia, rápido. No podía morir. Mi esposo estaba vivo. Al otro lado del mundo. 2 años en el equipo de investigación. 2 años viajando, viendo el mundo. Hubo un momento en que pensé que Teresa era la persona que más me había amado. Me equivoqué. Aprendí que yo mismo podía ser esa persona. Quererme a mí mismo era el principio de todo lo demás. Doctor Juan Carlos, su café. Era Vanessa. Unos años menor que yo, la científica más joven de China. Una genio, sí, pero también alguien rebosante de vida. Tenía ojos color ámbar. Tocaba la guitarra, bailaba, y lograba arrancar sonrisas en el barco durante los días largos y grises en el océano. Esta chica, que nunca se inmutaba ante nada, se sonrojó por primera vez cuando el grupo empezó a bromear con ella. Yo sabía lo que sentía. Pero no estaba listo. Así que fingí no darme cuenta. Era lo mejor para los dos. Nota del viejo Grimm, en mis tiempos a eso se le llamaba princeso. Por suerte, la expedición había terminado. Íbamos de regreso a China. La próxima vez que nos viéramos, ya no seríamos los mismos. Teresa había cambiado mucho. La mujer que recordaba, segura y enérgica, ahora estaba delgada, encorvada, con el rostro marcado. Hermosa todavía, pero con una tristeza que no se iba. Mi corazón golpeó fuertemente. Fingí calma y seguí caminando. Pasé a su lado sin mirarla. Estaba a punto de soltar el aire cuando me agarró del brazo. Juan Carlos. Me detuvo. Señorita, se equivoca de persona. Imposible. Su voz era ronca. Me equivocaría con cualquiera menos contigo. Has estado en mis sueños más de 700 días. No me equivoco. Estaba temblando. Dio un paso hacia mí. La empujé suavemente. No me toques. Vanessa reaccionó rápidamente. Se puso entre los dos. Teresa la miró. ¿Quién eres? Vanessa no respondió. Me preguntó a mí, ¿estás bien? Los ojos de Teresa pasaron de ella a mí. Juan Carlos, ¿desde cuándo tienes una hermana? ¿A ti qué te importa?, dijo Vanessa. Soy su esposa. Vanessa se quedó helada y me miró. Negué con la cabeza. No la conozco, señora. Me llevé a Vanessa de ahí. Sentí la mirada de Teresa clavada en mi espalda todo el camino, pero no volteé. Afuera del puerto, Vanessa me dijo, ¿quieres que te lleve? Tengo coche. Prefiero ir solo. No te preocupes. Paré un taxi. Sabía que Teresa no se iba a rendir.
Ahora que me había encontrado, no me iba a soltar fácilmente. No importaba. Tarde o temprano habría que enfrentarlo. Llegué al hotel frente al mar. Cuando no estaba en expedición, vivía ahí. Siempre amé el mar, pero antes nunca me acercaba a la playa por ella. Ahora podía hacer lo que quisiera. A la mañana siguiente, llegó una visita al hotel. No me sorprendió verla. Teresa puso su tarjeta negra sobre el mostrador. Quiero reservar este lugar por un año. Lo siento, dije. No manejamos ese tipo de reservaciones. Teresa respiró hondo y dijo. ¿Recuerdas que durante el terremoto te rompiste el dedo meñique del pie? Desenterré el cadáver falso y le hicieron una radiografía. El dedo estaba sano. No eras tú. No moriste. Ya que lo había dicho todo, no tenía caso seguir negando quién era. Teresa bajó la mirada. Juan Carlos, ¿sabes cómo viví estos 2 años sin ti? Sí lo sabía. No había vivido bien. En el mundo de los negocios le habían puesto un apodo nuevo, el perro rabioso. Cualquiera que le hubiera hecho daño a ella, o que me hubiera causado problemas a mí, lo pagaba caro. Sin importar quién fuera ni cuánto costara. Lo más absurdo fue lo que escuché de hace un año. En una fiesta privada, alguien comentó en voz alta, no entiendo qué tiene de especial ese tal Juan Carlos para que Teresa se vuelva loca por él. Hay hombres más guapos y más poderosos. De alguna manera, esas palabras llegaron a sus oídos. Esa misma noche lo acorraló en un bar y le rompió la cabeza con una botella. Desde entonces, el hombre la evitaba en cualquier evento. Cosas así pasaban seguido. En 2 años, Teresa se había ganado más enemigos que amigos. Vivía como si cada día fuera el último. Hasta que dejó el mundo de los negocios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nuestro hijo. La miré sin expresión. Pensé, qué bueno que no nació. Si hubiera vivido, Teresa lo habría usado para buscarme. Me conoce bien. Con un hijo de por medio, nunca habría podido terminar esto. Teresa se quedó sin aire al escucharme. Las lágrimas empezaron a salir. Pero se repuso rápidamente y se dijo a sí misma que yo solo estaba enojado, que decía eso para lastimarla, que mientras estuviera vivo podríamos tener más hijos. Me tomó la mano. Déjame compensarte por todo lo que te hice. Dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. La miré y me solté. ¿No tienes vergüenza? Teresa, aléjate. Y no vuelvas a aparecer frente a mí. Me di la vuelta. Teresa se quedó con la boca abierta, a punto de decir algo, cuando una voz bajó desde el segundo piso. Carlitos, ¿qué hay para desayunar? Era Vanessa. Teresa se pasmó. Era la misma chica del puerto. Su cara cambió. Entrecerró los ojos y lo entendió a su manera, yo quería estar solo con ella, por eso la alejaba. Vi su expresión y decidí no corregirla. Tomé la mano de Vanessa. Sí. Es lo que parece. En realidad, Vanessa solo estaba en el hotel mientras encontraba dónde vivir. Pero en ese momento se sorprendió, se le pusieron rojas las orejas y siguió el juego con una sonrisa tranquila. Sí, soy su novia. La cara de Teresa se espantó. Un segundo después la recuperó. No importa. La investigué, no está casada. Todavía tengo oportunidad. Juan Carlos solo está enojado. Si tengo que humillarme para que me perdone, lo hago. Vanessa la miró con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes decir eso tan tranquilamente? Teresa no se movió. Él es mi esposo. Nunca nos divorciamos. Le dije con calma, tu esposo murió, Teresa. Yo no tengo nada que ver contigo. Sin darle más espacio a la conversación, fui a la cocina a preparar el desayuno. El primer piso del hotel era un restaurante. Cuando no estaba ocupado, yo mismo cocinaba para los huéspedes. Se me daba bien. Después de todo, hasta Teresa lo había elogiado por lo bien que cocinaba. Salí de la cocina con 2 tazones de fideos y me senté con Vanessa a comer. Teresa se quedó en el sofá, mirándonos con esa cara que yo conocía bien. La cara lamentable que ponía cada vez que peleábamos, sabiendo que yo cedía. No la miré. Vanessa, a propósito, dijo en voz alta, qué rico está esto. Carlitos,
¿Puedo tener el honor de comer así todos los días? Puedo lavar los platos, limpiar la cocina, incluso ser tu esposa o lo que tú quieras. Nota del viejo Grimm, cásate con ella. Ya casi no hay de esas muchachonas así. Sus ojos brillaban de verdad. En ese momento entró un chico joven al restaurante. Miró a la señorita sentada en el sillón y se acercó a ella. Ella levantó la mano y le mostró el anillo en su dedo. Tengo esposo, dijo con firmeza. El chico se desanimó y estuvo a punto de marcharse hasta que sus ojos se posaron en Vanessa, en la barra. Su rostro se iluminó y, sin pensarlo, se acercó a ella. Hola. ¿Tienes novio? ¿Me das tu número? Vanessa me miró. Yo quería negarme, pero vi la cara de Teresa desde el sofá y asentí. Yo soy su novio. Vanessa sonrió más. El chico abrió los ojos. Señaló a Teresa. Pero esa mujer dijo que era tu esposa. La miré un momento. Mi ex esposa. El chico me levantó el pulgar. Qué bien te va, amigo. Sonreí sin ganas. Cuando llegó la hora de cerrar, eché a Teresa sin dudarlo. Después de un día largo, fui a hablar con Vanessa. Empujé la puerta de su habitación. Estaba vacía. Dejé el té sobre la mesa y en ese momento la puerta del baño se abrió. El vapor salió despacio. Vanessa acababa de ducharse, envuelta solo en una toalla blanca. Las gotas de agua le bajaban por el cuello. Carlitos, ¿qué pasa?, preguntó, secándose el cabello con naturalidad. Mis mejillas se pusieron coloradas. Quise salir, pero Vanessa me tomó de la mano. No te vayas. Tengo la toalla puesta. Aparté la mirada y fui directo a la ventana. La abrí. ¡Qué calor hace aquí! Vanessa se rió. Sus ojos brillaban. Tenía una cara pequeña, nariz fina y unos ojos color melocotón que parecían decir cosas sin abrir la boca. Era muy bonita. Se acercó por detrás, se puso de puntillas y me susurró al oído, ¿tienes calor, Carlitos? De día era tranquila y seria. De noche era una chica juguetona. Esa noche, miles de drones cruzaron el cielo formando 5 palabras, Juan Carlos, perdóname. Abajo, Teresa tenía un megáfono. Te amo. Los huéspedes del segundo piso se asomaron a las ventanas. Qué romántico, dijo alguien. Yo fruncí el ceño. Me acordé de cuando le propuse matrimonio a Teresa, también en la playa. Nos prometimos amor eterno, que estaríamos juntos hasta el final. Esa noche los fuegos artificiales se reflejaban en sus ojos y yo creí en ella. No dudé ni un segundo. En ese momento, Teresa sí me amaba. Eso era real. Pero también era real lo que vino después. La traición. El daño. Y eso no se borraba. No volvería a cometer el mismo error. Vanessa se puso frente a mí. Si no quieres ver, no mires, Carlitos. Le asentí con una pequeña sonrisa. Cuando los fuegos artificiales terminaron, Teresa subió al segundo piso con la cara llena de esperanza. Nos encontró a Vanessa y a mí solos. ¿Qué está pasando aquí? Vanessa me rodeó la cintura con un brazo. ¿Acaso no lo vistes venir? Teresa fue a darle una bofetada. Me puse en medio. Vete. O llamo a la policía. Teresa quiso responder algo. Ya tenía el teléfono en la mano. Suspiró y se fue. Desde ese día cambió de estrategia. Se ofreció a trabajar en el hotel como voluntaria. Recibía huéspedes, limpiaba, atendía el restaurante. No importaba cuántas veces la echara, volvía. Como no la dejaba quedarse adentro, compró una casa rodante y la estacionó afuera. Trabajaba todo el tiempo. Me pregunto a qué hora descansa. Sus competidores no lo habrían creído si lo hubieran visto. La empresaria más exigente del sector, haciendo los trabajos más simples. Y sin quererlo, cada día que Teresa pasaba ahí, Vanessa y yo teníamos que seguir con la farsa. La chica se acercaba con las mejillas coloradas, con una mirada directa y sin disimulo. Me daba miedo que en algún momento la farsa se volviera real. Teresa no sabía que con cada día que aparecía, nos acercaba más. El día de mi cumpleaños amaneció como cualquier otro. Sal afuera a ver, me dijo Vanessa. La seguí sin entender. En la playa había rosas rojas por todas partes. Se extendían a lo largo de la orilla hasta donde alcanzaba la vista.
El sol recién saliendo, el mar de fondo, y las flores. Era como una pintura. Teresa estaba parada en medio de todo eso, sonriéndome. Había estado despierta toda la noche para esto, pero no se le notaba el cansancio. Tenía una sonrisa muy feliz. Me entregó un ramo de flores y una caja de terciopelo. Juan Carlos, feliz cumpleaños. Adentro había 10 llaves de autos. A lo lejos, 10 autos deportivos de diferentes marcas. Los turistas se detenían a mirarlos. No dije nada. Lo siento, pero ya no celebro mi cumpleaños como antes. Para mí, ese día es el día que renací. Vanessa se acercó y preguntó en voz baja, Carlitos, ¿tu cumpleaños no es en 2 meses? Tenía muy buena memoria. Una vez vio mi identificación por casualidad y memorizó la fecha. También había preparado sorpresas, pero no había tenido tiempo de dármelas. Vi su cara nerviosa, como si tuviera miedo de que Teresa me la fuera a quitar, y sonreí. Los huéspedes del hotel se dieron cuenta y alguien bromeó, dueño, qué suerte tienes. 2 mujeres hermosas persiguiéndote. Rodeé a Vanessa del brazo. Hoy no es mi cumpleaños. Y ya tengo novia. Señorita Teresa, por favor, ya no insistas más. Teresa me miró. ¿Ya no puedo acercarme a ti? No respondí. Mi silencio fue suficiente. Vanessa bajó la cabeza un momento, pero se recuperó rápidamente. No importa. Es mejor así. Tú estás soltero y yo también estoy soltera. Sabes que me gustas mucho. No te voy a molestar, Carlitos, pero voy a seguir queriéndote. No supe qué decirle. Después de pensarlo un rato, ella dijo, si eres tú, voy a esperarte el tiempo que sea necesario. Sonreí sin responder. Los días siguientes, Teresa desapareció. Me sentí aliviado. Era alguien muy orgullosa y esa humillación frente a tanta gente realmente le dolió. Me hizo pensar que tal vez había decidido distanciarse de mí. Unos días después, regresó con varias cajas de regalos. Fui a resolver algunos temas de la empresa. ¿Te sentiste solo? Me miraba con cautela, como si realmente temiera que la culpara por haberse ido. Como no respondí, tomó una escoba y comenzó a limpiar el restaurante. Me reí solo, sin mirarla. Cuando llegó el cumpleaños de mi madre, decidí ir a la capital. Antes siempre evitaba hacerlo. En días como este, nunca me atreví a volver. Pero este año fue distinto. De todos modos, Teresa ya sabía quién era yo. Lo que no esperaba era encontrar a mi padre, a mi madrastra y a Diego en el cementerio, agachados frente a la tumba de mi madre. Mi padre me vio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Juan Carlos, hijo, estás vivo. Te he extrañado tanto. Corrió a abrazarme. Me hice a un lado. Sus brazos quedaron en el aire. Estaba a punto de enojarse cuando vio a Teresa detrás de mí. Su tono cambió de inmediato. Me dijo cuánto me extrañaba, cuánto se arrepentía, cuánto le dolía no haberme cuidado mejor. Después de un rato, fue al grano. Juan Carlos, sé que me equivoqué. ¿Puedes pedirle a Teresa que nos deje en paz? La familia ya está en bancarrota. Solo me queda un pequeño negocio. Te descuidé, lo sé, pero tenía mis razones. Te pareces mucho a tu madre. Me sentía tan culpable por lo que le hice que no me atrevía a acercarme a ti. En ese tiempo, la gente lo evitaba como si fuera una plaga, temiendo que Teresa los viera con él. Jamás lo habían tratado de esa manera. Si lograba que yo hiciera las paces con él, Teresa lo dejaría tranquilo. Lo interrumpí. Si realmente te sentías culpable, ¿por qué llevaste a Diego y a su madre a casa? Eres un cobarde. Un hombre que siempre se deja llevar por lo que le conviene. Mi padre se sonrojó. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Soy tu padre. Pero cuando vio a Teresa con el ceño fruncido, bajó la voz al instante. Si me perdonas, haré cualquier cosa. Sonreí y le respondí, entonces arrodíllate y haz 10 reverencias. Juan Carlos, no te pases. Soy tu padre. Lo miré sin mostrar alguna emoción. El día que te preocupaste más por la salud de Diego que, por la mía, dejaste de serlo. Hice una pausa. Dijiste que harías lo que fuera. Él pensó que no le pediría algo tan complicado. Estaba seguro de que yo todavía necesitaba su amor. Pero las cosas cambian. Ya no dependía del amor de nadie. Hacía lo que mi corazón me decía.
Teresa les hizo una señal a los guardaespaldas. Que se arrodille. Y que lo haga bien. Varios hombres lo rodearon. ¿Qué están haciendo? Soy el padre de su jefe. No me toquen. Diego se levantó. No toquen a mi papá. Teresa, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Qué le has hecho? Teresa lo miró fijamente, sin alterarse. Su mayor error fue traerte a este mundo. Tuviste tantas oportunidades y decidiste inclinarte por el mal camino. Por robar esposas ajenas. El dolor que sentía Diego no se podía comparar con nada de lo que mi madre había vivido. Cuando finalmente Teresa lo dejó ir, él quedó tendido en el suelo, sin fuerzas. Mi padre sintió que se le partía el corazón. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, jamás habrían ido al cementerio. Teresa se limpió las manos con una toallita de alcohol, asegurándose de que quedara bien. Solté el aire lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en mi pecho se esfumó. Teresa me miró con una sonrisa suave. Cariño, ¿te sientes mejor ahora? Ya los castigaron, respondí. ¿Y tú? No pareció entender. ¿No crees que ya he sufrido lo suficiente? ¿Sabes cómo viví después de que fingiste que estabas muerto? Si no hubiera descubierto que aún estabas vivo, ya no estaría aquí, gritó Teresa. Me reí sin ganas y me di la vuelta para marcharme. Juan Carlos, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? No respondí y seguí caminando. Teresa le gritó a los guardaespaldas, denme una navaja. Nadie se movió. Ella le quitó una a uno de ellos y se la puso en el pecho. Si hago esto, ¿me perdonas? Estoy dispuesta. Me detuve. Aunque te conviertas en cenizas frente a mí, no volveremos a ser como antes. Teresa movió los labios, pero no salió palabra alguna. En ese instante, Diego tosió sangre. Mi padre gritó, llamen a una ambulancia. Teresa los observó a ambos y dijo, llámenla. No quiero que muera aquí, frente a la tumba de mi suegra. Eso me da mala suerte. Ya en el hospital, Diego sonrió a su padre y comentó, ¿ves? Norma no quería que muriera. Llamó a la ambulancia enseguida. Te dije que tengo una forma de recuperarla. Pedirle ayuda a tu hijo no sirve de nada, ese ingrato. Pero yo sé cómo es Norma. Me enfermé por ella, y ella amaba tanto a Juan Carlos porque pensó que lo había perdido. Si estoy a punto de morir, se dará cuenta de que me ama. Su padre negó con la cabeza y le respondió, Teresa ya no es la misma. Antes te creía todo porque te quería. Ahora es peligrosa. Fingir que estás enfermo frente a ella es como caminar sobre una cuerda floja. Diego no le prestó atención. No me importa. La familia está destruida, es como si ya estuviéramos muertos. Quiero volver con ella. Solo yo soy su esposo. Soñaba tranquilamente con ese futuro, cuando la puerta se abrió. Teresa entró, con una expresión seria en su rostro, aunque sus ojos decían otra cosa. Diego se quedó inmóvil. Norma, ¿viniste a verme? Intentó sonreír, pero su rostro no le ayudaba. Teresa permaneció en silencio. Caminó rápidamente hacia él y lo tomó del cuello. ¿Cómo te atreves? 3 palabras. Muy lentas. Llenas de algo que no era solo ira. Si ella no se hubiera lastimado y terminado en el hospital para descubrirlo, él le habría mentido una vez más. Y lo peor era que, por su culpa, sin importar cuánto se lastimara, él permanecía impasible. Eres un animal, le dijo, apretando más. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por alguien con una enfermedad terminal para engañarme? Te voy a matar. Mi padre le dio un golpe en el brazo para que soltara a Diego. Hasta le mordió la mano. Pero a pesar de que le hizo sangrar, Teresa no lo dejó ir. Mi padre se asustó de verdad. Se arrodilló frente a ella con las manos juntas, temblando. Sabemos que nos equivocamos. Ya no tengo nada en este mundo, solo a mi hijo. Por favor, señora Teresa, déjenos ir. Teresa parecía estar volviendo en sí. Finalmente, lo soltó y se marchó. Antes de salir, se detuvo y se dio la vuelta. A partir de ahora, manténganse alejados de mi esposo. Ya saben lo que les espera si no lo hacen. Cuando ella salió, mi padre revisó a Diego y se dio cuenta de que se había orinado del miedo. El olor llenó la habitación. El joven arrogante tuvo miedo por primera vez. Mi padre lo abrazó y lloró.
Yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo en el hospital. Todavía estaba sorprendido por lo que había sucedido en el cementerio. Cuando regresó, Teresa sacó una navaja y se la hundió en el pecho. Dijo que quería que viera su corazón. La sangre me salpicó la cara y me quedé helado. Por suerte, Vanessa llegó justo a tiempo. Pasaron los días y el negocio comenzó a prosperar. Una tarde, un grupo de hombres de traje negro entró al hotel. Antes de que pudiera hacer algo, aparecieron los guardaespaldas, muy bien entrenados, y en 5 minutos controlaron a todos. El líder del grupo reconoció a Teresa y palideció. Ella se acercó y le puso el pie en la cara. ¿Sabes con quién te estás metiendo? El hombre tartamudeó una disculpa. Teresa no le prestó atención. Se volvió hacia mí. Juan Carlos, ¿estás bien? La miré un momento. ¿Fuiste tú quien los mandó? Me miró con una cara desconcertada. ¿De verdad crees que soy capaz de eso? Sí. Harías lo que fuera necesario para conseguir lo que quieres. Por eso hiciste el papel de heroína que vino a rescatarme. La luz en sus ojos se apagó por un instante. Te juro que no fui yo. En este mundo de negocios, si no soy dura, no me queda nada. Puedo ser cruel con los demás, pero contigo nunca lo seré. Lo dijo con tal seriedad que empecé a creerle. Cuando los guardaespaldas se fueron, me agarró del brazo. ¿Por qué sigues eligiéndola a ella? ¿Qué puede ofrecerte ella? Cuando estás en peligro, ella no te puede proteger. Vuelve conmigo. Te daré todo lo que quieras. No respondí. Teresa continuó, ella es solo un adorno. Una inútil. Eso me hizo enfurecer. La agarré del cuello de la camisa. ¿De verdad crees que puedes juzgar a los demás de esa manera? Te diré algo, para mí no vales más que un perro. Al menos los perros son leales. Si no fuera por tu familia, ¿realmente crees que habrías llegado tan lejos? Hice una pausa. Vanessa es la científica más joven de China. Ha recibido premios internacionales. Sí, tienes riqueza y poder, pero eso no le quita méritos a ella. Sus logros quedarán grabados en la historia. Y es joven, su futuro es más brillante que cualquier cosa que tú puedas comprar. No quiero oírte hablar mal de ella otra vez. Tomé la mano de Vanessa y nos fuimos. Los días siguientes fueron tranquilos. Vanessa se volvió más cariñosa. Sus ojos me buscaban sin que ella se diera cuenta y a mí no me molestaba. Íbamos al mercado, paseábamos por la playa tomados de la mano, explorábamos la ciudad como cualquier pareja. Una noche, cuando volvíamos del mercado nocturno, un coche casi nos atropella. Vanessa me empujó, pero no pudo evitarlo. Ella salió volando y cayó al suelo. Al ver que escupía sangre, sentí un dolor profundo dentro de mí y corrí hacia ella. El coche volvió a acelerar y, esta vez, vi quién estaba al volante. Era Diego. En ese instante, otro coche lo embistió de lado y lo detuvo. Era Teresa. Llamé a la policía y a la ambulancia. Diego salió del coche con un cuchillo de cocina en la mano, pero sus ojos estaban desorbitados. ¿Por qué eres tan feliz? Te odio. Mi padre quería a mi madre, pero no pudo divorciarse por culpa de tu madre. A nosotros nos llamaban los amantes. Todo lo que sufrí es por tu culpa. Mereces morir. Teresa se bajó de su coche y se puso entre los dos. ¿Estás loco? Se pelearon, pero Teresa logró controlarlo y me agarró del brazo. Vámonos. Miré a Vanessa que yacía en el suelo. No puedo dejarla. Vanessa apenas movió la cabeza para negar. No importa. Vete, Carlitos. La levanté y empecé a caminar. Diego se puso de pie y le hundió el cuchillo en la espalda a Teresa. Iba a hacerlo otra vez. Interpuse mi brazo y la hoja rasguñó mi piel. Seguí avanzando con Vanessa. Teresa me miró. Esposo, espera. Sus palabras se quedaron atrapadas. Su amor de toda la vida se alejaba cargando a otra persona, sin mirar atrás. Diego levantó el cuchillo otra vez, pero Teresa le dio una patada en el estómago, le quitó el arma y se la regresó en el pecho. Te lo advertí. Si le hacías daño, lo ibas a pagar muy caro. Y lo terminó rematando sin compasión. Diego abrió los ojos. Los tenía fijamente en ella, sin poder creer lo que estaba pasando.
Mi padre se quedó blanco cuando se enteró de la muerte de Diego. Teresa fue arrestada y llevada a un centro de detención. Día y noche esperaba que yo fuera a verla. Me escribió muchas cartas. En cada sobreponía, para mi amado esposo. Las tiré todas sin abrirlas. El juicio se alargó. Después de todo, Diego había planeado un ataque, y lo de Teresa fue defensa propia. Con su imagen y su poder, Teresa movió la opinión pública a su favor. Los comentarios en redes no tardaron. Diego no era buena persona. Después de la muerte de Juan Carlos quería ocupar su lugar, pero Teresa lo amaba demasiado para dejarlo. Era un psicópata. No perdonaba a nadie que se acercara a ella. Y ese pobre hombre que se parecía a Juan Carlos, ¿qué culpa tenía? Ahora sospecho que la muerte de Juan Carlos también tiene algo que ver con él. Teresa amaba tanto a su esposo. No merece la cárcel. El que merecía morir era Diego. Nota del viejo Grimm: vaya, la gente le gusta aventar la piedra, pero no recibirla. Lo leí y no pude evitar reírme solo. Teresa siempre supo cómo manejar a la gente. Se inclinó frente a las cámaras y agradeció a quienes la apoyaban. Aún tenía esa sonrisa en el rostro cuando, de repente, sonó un disparo. Teresa bajó la mirada. Su camisa blanca comenzó a mancharse de rojo. Entre la multitud, vi a mi padre, con el pelo completamente blanco, sosteniendo una pistola. Teresa de Jesús, mataste a mi hijo. Mereces morir. Más disparos resonaron. Teresa escupió sangre y cayó. La gente entró en pánico. En medio de ese caos, mi padre apuntó la pistola hacia su propia cabeza. La noticia de la muerte de los dos se propagó rápidamente por toda la ciudad. Cuando lo vi en las noticias, parpadeé. Vanessa me miró y dijo: Carlitos, si te duele, llora. No pasa nada. Negué con la cabeza. No estoy triste. Su vida ya no tiene nada que ver conmigo. Pero mientras hablaba, recordé el momento en que Teresa se interpuso entre Diego y yo sin pensarlo. En un instante en que todo podría haber salido mal, no lo dudó ni un segundo. Eso me hizo reflexionar que tal vez podría volver a intentarlo. ¿Con alguien? Los ojos de Vanessa brillaron. Soltó un pequeño grito, como si fuera una niña que acabara de recibir la mejor noticia del mundo. Epílogo. 3 meses después de aquel incidente, la gente seguía hablando de lo ocurrido. La muerte del patriarca de los Albaca y la de Teresa de Jesús Romero sacudieron el mundo financiero. Los periódicos llenaron portadas durante semanas y los canales de noticias analizaron el caso desde todos los ángulos posibles. Nadie tenía la historia completa. Yo tampoco. Esa misma semana un abogado me entregó unos documentos, donde Teresa me dejaba todo a mi nombre, en caso de fallecer. No tenía idea de aquello. Entre los papeles había acciones, villas de lujo, coches deportivos y algunas pertenencias personales. Fue entonces cuando descubrí el diario. Mientras revisaba los documentos legales del Grupo Romero, que por testamento habían quedado en manos de varias fundaciones, encontré una caja cerrada con llave. Dentro había un cuaderno de pasta negra con 3 palabras escritas a mano en la portada. Diario de mi amado. Lo leí de principio a fin, sin detenerme. La letra de Teresa era pequeña y ordenada al inicio, hacia el final, temblaba. Fragmentos del diario. 15 de diciembre, sé que no me van a creer. Yo tampoco lo creí al principio. Apareció cuando tenía 11 años, después del accidente de mi madre. Una voz metálica, una pantalla roja con misiones y consecuencias cuando no la seguía. Se hacía llamar Sistema 1416. Según su explicación, yo era un personaje creado por algún autor. Mi misión era ser la protagonista y salvar al héroe de esta historia. Pero me oponía a lastimar a alguien. Me prometió que podía revivir a mi madre. Cuando lo escuché, el mundo se me vino abajo. ¿Podría verla otra vez? ¿Qué cara tendría? Sin darme cuenta, acepté ser parte de ese supuesto juego. 5 de enero, al principio dudaba, pero los sucesos que anunciaba el sistema se cumplían. Hasta que me asignó una misión imposible, salvar al personaje principal de esta historia. Cuando vi el nombre, no lo podía creer. Intenté abandonarlo, pero el sistema me castigaba con un dolor insoportable, físico, real, como si me arrancaran algo de mí. Por eso mismo, el sistema creó una personalidad que tomara mi cuerpo, cuando no hiciera todo lo posible por cumplir la misión.
Lo que, sí puedo asegurar, es que esa personalidad sí o sí cumpliría su misión. Nota del autor Grimm, son fragmentos de tu alma, alimentando al mundo. 30 de junio. Cuando nos casamos era la persona más feliz del mundo. Pero la misión volvió, esta vez con un límite de tiempo. Si no la cumplía, usarían a mi madre como recipiente para alimentar algo. No sé a qué se refería. No quise saberlo. Solo sabía que no podía permitirlo. Cuando decidí actuar, fue mi otra personalidad la que tomó el control. Todavía me pregunto si Norma existía de verdad o si era simplemente mi yo más egoísta disfrazado de otra persona. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que el sistema tomaba el control cada vez que yo me resistía. Una versión de mí que hacía lo que yo no podía hacer. Cariño, la noche que te propuse matrimonio, el sistema me lo ordenó. Pero lo que sentí cuando dijiste que sí, eso fue mío. Solo mío. Te juro que eso siempre fue mío. Lo de Diego también fue una orden. Resistí durante meses. Cuando Norma tomó el control, ya no pude hacer nada. No sé cómo el sistema se enteró de que yo fingía, pero para asegurar la trama hizo que me vieras aquella noche en el hotel, hablando con mi otra personalidad. Sabía que si te lo explicaba me llamarías loca. ¿Qué podía hacer? Lo único que me carcomía era saber que, si te sacrificaba, salvaría a mi madre. ¿Acaso tomé la decisión equivocada? Cuando me dijeron que habías muerto, el sistema 1416 confirmó que la trama se había cumplido. Pero no cumplió su promesa. Mi madre seguía sin aparecer. Y tú estabas muerto. No sabía qué hacer. El mundo me daba vueltas. Fue entonces cuando pensé en acabar con todo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Saber que todos me mentían. El sistema. Tú. Todos. ¿Me merecía esto? Solo era una pieza más en un juego que nunca entendí. ¿Acaso esto era todo? Una noche, en el bar de un hotel, vi a un hombre con sombrero y monóculo sentado con una mujer de vestido elegante. Ella sostenía un libro que proyectaba una luz que nadie más parecía ver. Me senté en la mesa de atrás, como si fuera alguien más. Lo que escuché me dejó sin palabras. Resulta que mi madre nunca murió en aquel accidente. Y nuestros nombres estaban en esa conversación. El mío. El tuyo. Lo que nos pasaría. Éramos solo piezas en un juego que no podía entender. Pero lo que no puedo quitarme de la cabeza es esto: si mi madre sigue viva, entonces eligió irse. Eligió desaparecer. ¿Quién fue entonces la persona que vi aquel día en el accidente? No lo sé. Y no sé si algún día lo sabré. 23 de octubre. Entonces mi asistente llegó corriendo con una foto. ¿Estabas vivo, Juan Carlos? Vivo. No sabes cuánto me alegré. Pero lo que vi después me dejó sin palabras. Ya estabas con alguien más. Tuve miedo de enfrentarte, pero no tuve opción. Antes de que pudiera explicarte todo, el sistema me ordenó eliminarte. Norma tomó el control antes de que pudiera reaccionar. Sabía que era inevitable. Pero si tenía que elegir, prefería llevarme a la persona que ese sistema quería proteger antes que dejarte en sus manos. No sé si volveré a escribir aquí. No quiero morir. Quiero vivir. Si pudiera, empezaría todo de nuevo. Pero sé que los milagros no son para personas como yo. Si alguna vez nos volvemos a ver, espero que volvamos a conocernos, pero si no es así, te agradezco el haberte conocido. No te escribo esto para que me perdones. Sé que no va a pasar. Te escribo porque mereces saber la verdad. Y porque si algún día una voz metálica aparece en tu vida, ignórala. O al menos, no caigas en sus juegos. Cuídate, esposo. Siempre tuya. Teresa. Cerré el cuaderno. Me quedé sentado mucho tiempo en silencio, mirando la pared. No lloraba. No sentía alivio. Era algo distinto, como cuando termina una tormenta y el aire aún huele a lluvia, aunque el cielo ya esté despejado. Vanessa entró al cuarto y me miró desde la puerta. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Todo había terminado. Esa noche dormí por primera vez sin sueños. A las 3 de la mañana, el cuarto se iluminó solo. No era la luna. No era ninguna lámpara. Era una luz azul,
fría y perfectamente quieta, que apareció en el centro de la habitación como si siempre hubiera estado ahí. Luego, una voz metálica. No venía de ningún lugar concreto. Era como si el aire mismo hablara. Juan Carlos Albaca. Me incorporé en la cama. Bienvenido. Has sido elegido por Kairos. Tu prueba ha terminado. Tu misión comienza ahora. Se te asignará un sistema más adelante. Y entonces la luz se apagó. El cuarto volvió a la oscuridad. Vanessa seguía dormida a mi lado, sin haber escuchado nada. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Afuera, la ciudad dormía tranquilamente, sin saber que algo había cambiado. Epílogo de Teresa. Cuando recibí aquel disparo frente a la cámara, lo único que pensé fue que todo había terminado, que por fin me había alejado de todo esto. Era una lástima por mi querido esposo, nunca vino a verme. Si pudiera tener otra oportunidad, le contaría todo desde el principio. Tal vez nuestra historia habría sido diferente. Antes de cerrar los ojos, el sistema volvió a aparecer. Su voz metálica me dijo, has cumplido muy bien tu papel, pero no puedo revivir a quien no está muerto. Pensé para mí, ya lo sabía. Sabía que mi madre no había muerto. El sistema continuó, como recompensa, te diré el paradero de tu madre. Ella decidió abandonarte en este mundo, cuando eras solo una niña. Tu nombre verdadero es Isabella y tu madre era Lucía. Lo escuchaba mientras mis fuerzas se desvanecían. ¿Por qué me cuentas esto? Alcancé a decir. El sistema respondió con frialdad, porque ustedes, madre e hija, hicieron un trato conmigo. Viajaron a diversos mundos cumpliendo misiones. Lamentablemente todo lo que hicieron fue en vano. Tanto tu madre como tú fallaron en traer a David, la persona que más lastimaron. Cuando debieron abandonar este mundo, tu madre decidió irse con una explosión. Le pregunté que si ese era lo que ella quería. Pero, ella solo se limitó a responder que sí. ¿Sabes qué me dijo antes de irse? Que buscaría la forma de volver a traer a David a su lado y que, si era necesario, que te sacrificaría. Sin embargo, Teresa ya había cerrado los ojos por última vez. Tal vez sin escuchar esas últimas palabras. En ese momento, el tiempo se detuvo. Un hombre salió de un portal. Sin decir nada, extrajo su alma y la transformó en un sistema. Lo llamó Sistema 2020, con un nombre clave. Miró al otro sistema y dijo, ¿cómo va aquella mujer? Todo marcha según lo previsto. La madre de Teresa perdió sus recuerdos y no sabe que dejó a su hija en este mundo. Excelente, respondió el hombre. Asígnale el Sistema 2020. Será conmovedor que madre e hija se reúnan. Y dale el rol de cazadora. Necesitamos toda la energía humana posible. La batalla está más cerca de lo que pensamos. En ese instante, una mujer sentada en un espacio en blanco recibió instrucciones. Misión principal, eliminar a Jenny, Jorge, Julián y Lucía. Nuevo nombre asignado, Liu Ruyan. Origen, Universo del Terror. Sistema asignado, 2020. Arma asignada, pistolas gemelas devoradoras del vacío. Transmisión oficial a todos los universos. Noticias que informan a cada rincón del multiverso. Ya tenemos los resultados. La cazadora Liu Ruyan acaba de asestar un golpe devastador al universo humano. Ha eliminado a la autora, dejando su mundo sin protector. En otras noticias, el universo del terror y el universo oscuro continúan en una lucha constante contra el autor del mundo descartado, Arthur Pendleton. Hasta ahora no han alcanzado ninguna tregua. Este conflicto ha originado rumores de una alianza entre el autor Grimm y el autor Reyes. No está confirmado al 100%, pero si se concreta, el equilibrio de los universos se romperá de manera irreversible. Se comenta también que algunos seres divinos estarían apoyando a varios autores contra la casa del Dios Supremo. Entre los nombres que circulan aparecen Cronos y Kairos. Aunque son solo rumores, se dice que buscan revivir a la autora utilizando fragmentos de almas. De lograrlo, el universo humano podría sobrevivir y contraatacar al universo del terror.
Alerta interuniversal. Parásitos informáticos. Habitantes de todos los universos, atención. Debido al despertar del Dios System, se ha desatado una plaga de parásitos informáticos. Síntomas principales. Visión de una pantalla azul, roja, verde o de cualquier otro color. Escuchar una voz mecánica que te indica qué hacer. No obedezcas. Dirígete al centro de desinfección más cercano. Si el parásito toma control de tu cuerpo, activa el protocolo Intervención y utiliza un objeto eléctrico para romper el control. De momento, solo algunos sistemas han sido detectados. Si presentas cualquiera de estos síntomas, acude a desinfección lo más pronto posible. Recomendaciones finales. Antes de terminar esta transmisión, recuerden, manténganse alejados de cazadores, transmigrados o reencarnados. Se sospecha que ellos son los portadores de la plaga. Reporten cualquier avistamiento de inmediato. Sus conflictos no deben interferir en sus universos. Y sobre todo, esperen a que los autores logren sellar al Dios que provoca todo esto.